Buenas tardes, mi nombre es Christopher David Santos López, soy alumno de primer semestre de la carrera de licenciatura en Derecho del Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de Oaxaca. ¿Por qué es importante la lectura en la carrera de Derecho? Bueno, pues la lectura, independientemente de que sea importante en la carrera de Derecho, es indispensable para el buen desarrollo de nosotros como persona. Es un hábito que debemos ir implementando desde que aprendemos a leer, pues la lectura nos hace aumentar nuestra expresión, nuestra forma de expresarnos, nuestras palabras, nos hace ser más objetivos al momento de resolver nuestros problemas, nos hace entender diferentes temas y ser personas más cultas, ya que un abogado pues debe ser una persona que conozca de diversos temas. Además, la lectura aumenta tus capacidades de razonamiento, que, bueno, posteriormente explicaré por qué es importante en el derecho. Especialmente la lectura en el derecho es importante porque el derecho es un producto social que nació desde las primeras civilizaciones o desde los primeros asentamientos nómadas. Entonces es una ciencia que engloba desde normas muy primitivas, por así decirlo, hasta normas ya de carácter jurídico que son imperativo-atributivas. Nuestro sistema legal vigente en México engloba todas las normas de este carácter imperativo-atributivas. Y no es un sistema legal que ya esté estático, pues el derecho es una carrera que va evolucionando conforme evoluciona la sociedad y sus necesidades las necesidades que van aumentando de esta. Entonces, la lectura es importantísimo porque conforme evoluciona esto, va a evolucionar las normas y nosotros debemos ir leyendo las nuevas normas y así poder interpretarlas. Es decir, vamos a estar leyendo toda nuestra vida. Uno de los mandamientos con el que me siento identificado, bueno, el primero de estos, se relaciona mucho con lo que mencioné anteriormente, que es el de estudia. El derecho es una materia que se va transformando constantemente, es decir, no está estático ni está establecido como las leyes físicas que ya fueron establecidas desde antes. Pues evoluciona conforme a las necesidades humanas, como lo estudia la sociología jurídica. Entonces debemos estar siempre estudiando las nuevas normas, y no solo las nuevas normas, sino sus indicios de esta. Es decir, desde cómo iniciaron hasta cómo evolucionaron para llegar a lo que hoy en día conocemos. La evolución es constante, se da cada día conforme surgen nuevos problemas, conforme surgen nuevas inconformidades, o como lo hemos visto ahora con los cambios de género, pues obviamente los que estudiaron Derecho hace algunos años no tomarían en cuenta estas normas, en cambio tuvieron que seguir estudiando para poder comprenderlas de mejor manera. Entonces es ahí donde recae la importancia de ser siempre un estudioso del derecho. El segundo mandamiento con el que me siento identificado es el de piensa, pues el derecho es una carrera que se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Considero que esto es muy importante y que se relaciona con lo que yo intento hacer, que es no memorizar, pues, por ejemplo, los mejores alumnos a lo mejor sean los que tengan la mejor memoria, pero al momento de hacer su práctica deben interpretar lo que están diciendo esas normas. De nada sirve la mejor memoria del mundo si no la ganas sacar del frasco y compartirlas con los demás. He aquí la importancia de este mandamiento, pues debemos hacer que las normas vayan de acuerdo a lo que está pasando, o bien implementarlas en el problema que puedan ayudar a solucionarlos. Es decir, debemos pensar cómo vamos a ocupar las normas para resolver los problemas que atentan a nuestro cliente o a la sociedad. El tercer mandamiento con el que me identifico es con el de ser leal. Personalmente considero que la lealtad es uno de los valores más importantes que debemos tener, ya que la lealtad nos permite ser agradecidos y aprender de nuevas personas, nos hace ser firmes a nuestras convicciones y seguir luchando por lo que en realidad estamos batallando. En el derecho debemos ser leal con nuestro cliente, leal con las exigencias que él nos pida e incluso debemos ser leal con nuestro adversario, no jugar sucio, y si él es desleal con nosotros, nosotros debemos seguir yendo en esta línea de la lealtad. Creo también que la lealtad es una de las formas de demostrar el máximo respeto que tenemos hacia algo. Cuando ingresamos a la carrera de licenciatura en Derecho nos pidieron leer principalmente dos libros que yo considero base para nuestra formación ética y profesional. El primero de ellos es el de Los Mandamientos del Abogado, que más allá de decirnos cómo se debe formar un abogado, nos enseña cómo debe ser una persona de nivel profesional o incluso una persona cualquiera. Nos demuestra los valores, lo que debemos luchar y para qué están luchando los abogados, es decir, cuáles son sus bases que deben tener, cómo se deben regir ética y moralmente y cómo se deben desempeñar en la sociedad. Nos explican también cómo debemos captar nuestra carrera a nivel psicológico y cómo debemos razonarla. Es por eso que para la formación de un abogado es muy importante leer esto, ya que nos plantea las bases de lo que debemos ser. Por otra parte tenemos el libro de Cartas a un estudiante de Derecho, que creo que este libro sí nos ayuda desde el momento en el que ingresamos a la carrera, ya que uno de los primeros capítulos que aborda se llama El Estudio, donde nos
dice cómo debemos estudiar específicamente nosotros los que llevamos este tipo de licenciatura, o bueno, esta licenciatura, con diferentes métodos y técnicas de estudio, como poner prioridades en nuestros horarios, leer libros, pedir nuevas fuentes bibliográficas, aparte de las que ya nos den los profesores. Habla también sobre el lenguaje que debemos ocupar, ya que al entrar en este mundo del derecho no es el mismo lenguaje que encontramos en un lenguaje coloquial o un lenguaje en otras ciencias. Es un lenguaje jurídico, pues las normas están puestas en este lenguaje y tienen bases, por ejemplo, en el latín, que es un lenguaje que también debemos dominar por lo menos las palabras más básicas o entender los prefijos del latín y los sufijos. También habla sobre la especialización, los posgrados, el derecho y la economía, cómo estos tienen relación en nuestra vida y cómo un abogado, desde el momento en el que empieza a ejercer, o bueno, no un abogado, sino un licenciado en derecho, desde el momento en que empieza a ejercer, se relaciona con nuevas ramas como es la economía, la política, y cómo estas ramas nacen a partir del derecho, o bueno, tienen un punto de relación con el derecho. Uno de los capítulos que considero más importantes de este libro es el de la justicia, que creo que también como que engloba mucho sobre lo que es la carrera, ya que la justicia puede ser interpretada de múltiples maneras, por lo que es un concepto muy subjetivo, ya que para algunos lo que parezca bueno puede ser malo o viceversa. Entonces aquí trata de plantear qué es la justicia y cómo debemos nosotros entender a la justicia y bajo qué bases de esta misma debemos comprenderla. Y por eso tiene mucha relación con nuestra carrera que estamos estudiando, ya que prácticamente nos explica el porqué de algunas cosas. Podría interpretar este libro de cartas a un estudiante de Derecho de Carbonell como una guía para nuestra carrera, porque pues, nos explica cómo debemos funcionar como estudiantes, qué debemos hacer como estudiantes y qué debemos implementar. Explica los hábitos de estudio que debemos adoptar, nuestros sentidos como de justicia, como ya lo mencioné, el tipo de investigación que debemos realizar y cómo la debemos realizar, la importancia de las fuentes bibliográficas en esta carrera. Una de las enseñanzas más grandes que me dejó este libro es que la diferencia entre un buen abogado y un abogado mediocre es la capacidad de interpretación y de pensar en el momento del juicio. Otra de las enseñanzas más importantes que me dejó este libro es que debemos desarrollar la capacidad para construir buenos argumentos, ya que de esto depende cómo vamos a persuadir, si lo podemos llamar así, a las personas que acudan a nosotros, o bien cómo vamos a convencer a nuestro cliente y hacerlo sentir seguro de sí mismo. ¿Por qué recomiendo estos libros? Estos libros los recomiendo porque, bueno, el de cartas a un estudiante de Derecho fue escrito en base a la experiencia propia de Carbonell, entonces nos está relatando a lo mejor lo que él aprendió en todos sus años y pues es una forma de estar un paso adelante, a diferencia de no leerlo. Por otro lado, el de los mandamientos a un abogado, pues nos explica las bases, ¿no?, en los que debemos desarrollarnos en este contexto que es el mundo del derecho, que es un mundo demasiado amplio, con muchas tentaciones quizás al momento de ya estar ejerciéndolo, pero nos dice por qué debemos de seguir el camino del bien y por qué debemos ser los portadores del voz de la justicia.